Hoy te quiero contar que las decisiones que más cambiaron mi vida en estos últimos 4 años nunca fueron las más racionales. Además, porque yo creo que si hubiese tenido alguna certeza o una idea mínimamente de cómo iba a salir, nada de lo que te voy a contar ahora hubiese pasado. Y menos me hubiese puesto feliz de que me despidieran de mi trabajo y yo sin ahorro, sin que me indemnizaran porque la empresa en ese momento había quebrado. Y que a pesar de todo eso, ese haya sido uno de los momentos más felices de mi vida. Y mucho de lo que te voy a contar hoy tiene que ver con que seguir detrás de esos impulsos, apostarle a la vida, ir y experimentar radicalmente sin buscarle tantas lógicas a las cosas, fue lo que a mí me permitió vivir todas estas historias que me acercaron a lo que realmente me enciende hoy. Porque cuando queremos entenderlo todo antes de vivirlo, lo que sucede es que terminamos intentando controlarlo. Y del control, al menos en mi experiencia, nunca nacieron esas historias que te llenan de orgullo por la valentía que tuviste. Así que aquí va una historia que poco he contado porque hasta el sol de hoy todavía me cuesta explicar ciertas cosas sin que suene a delirio místico, pero que son el origen del viaje Valle Ancestral que diseñé para Musas Trips y que este año lo tenemos desde el 30 de julio al 3 de agosto. Así que si quieres seguir escuchando, te recomiendo que te pongas cómodo, cómoda, que esto va a ser un video podcast. Todo comenzó en el 2022, cuando llegué a Cafayate en Salta por casualidad o por esas causalidades por las que la vida te va llevando como para que caigas en cuenta. Un amigo a mí me había pedido ayuda para que le organizara un viaje de amigos para pedirle la mano a su novia en el noroeste argentino. Y yo mientras investigaba esos lugares encontré este pequeño pueblo, ciudad rodeado de montañas de colores y viñedos y me dio tanta curiosidad porque era demasiado bello que yo decidí llegar unos días antes por mi cuenta, luego que organicé el viaje y lo hicimos. Y estuve 3 días que realmente fueron suficientes para que algo se removiera dentro de mí, tanto que después del viaje con mis amigos yo me volví sola una semana más y no sé explicar demasiado bien qué pasó. Quizás fue el paisaje o las conversaciones re locas que tuve con gente que parecía conocerme de toda la vida o por lo que yo estaba pasando en ese momento, el ritmo del lugar o la sensación de que el tiempo aquí funcionaba distinto. Entonces yo me fui a Buenos Aires, me volví a Buenos Aires y no me pude sacar más nunca Cafayate de la cabeza, tanto así que unos meses después me regresé y mi idea era quedarme 2 meses y se convirtieron en 4 meses. Fue en julio de ese año que yo llegué con mi maleta enorme, porque viajaba con una maleta de 2 rueditas a los Hannah Montana, y súper emocionada, apenas llegué, a mí me despidieron de mi trabajo que tenía en ese momento y por supuesto que al principio yo tuve miedo y me preocupé por el dinero como cualquier mortal, porque no tenía ahorros y además no me indemnizaron porque la empresa había quebrado. Pero la verdad es que esa sensación duró muy poco porque después hubo una parte de mí que sintió alivio y en verdad yo estaba feliz porque era como que si la vida estuviera cerrando una puerta que yo hacía tiempo no me animaba a cerrar por mi propia cuenta, que como suele suceder. Y en ese momento yo solo sabía que quería hacer una sola cosa, que era dedicarme a la fotografía. Era como lo que yo más ansiaba. Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y entonces pasó algo que después se repetiría muchas veces en mi vida. Y es que así como siempre sucede, que cuando sueltas algo, se abre el espacio mágicamente para que ocurra todo lo que está más alineado a ti. Entonces, después de quedarme desempleada, yo comencé a vender postales en la calle, di clases de fotografía online, presencial, conocí personas maravillosas, tuve un amor de invierno, me invitaron a vivir la ceremonia de la Pachamama, fui a mi primer festival de fotografía, aprendí fotografía nocturna, fue como que se abrió un espacio para hacer un montón de cosas que yo no sabía que me iban a llenar tanto, ¿no? Porque yo empecé a sentir que, aunque no entendiera nada de lo que hacía y a dónde iba, yo estaba viviendo una vida que me hacía sentir increíble por todo lo que estaba sintiendo. Y ese apenas fue el comienzo porque aquel agosto fue el primero de muchos en los que volví a Cafayate y nada, yo siempre volvía como para estar más tranquila, para
generarme mi espacio, para aprender, para emprender incluso ideas y proyectos, para encontrarme con personas que aparecían justo cuando tenían que aparecer. Ya yo tenía como una relación medio mágica de que sentía de que volver a este lugar era reconectarme con todo lo que yo quería, ¿no? O todo lo que yo quería que no esperaba que quería, porque también fue un poco en esa experimentación de soltar y ver qué tenía la vida para mostrarme, que yo fui como descubriendo lo que quería. Y con cada regreso a Cafayate era como que me pasaba algo parecido. O sea, yo sentía que ese lugar me invitaba a confiar un poquito más, no necesariamente en el universo ni en las señales, aunque sí un poco, ni en nada que necesite una explicación, pero me hacía confiar mucho más en mí. O sea, aprendí a seguir más mis impulsos, a apostarle a la vida sin esperar nada más que aquello que tuviera que mostrarme, a experimentar radicalmente sin querer entenderlo todo. Igual ya yo venía como de un año viviendo de esa forma, pero acá fue como terminar de asentar eso que ya yo venía sintiendo. Y descubrí que cuando intentamos controlar cada paso, también controlamos nuestra capacidad de dejar que la vida nos sorprenda y nos vaya mostrando el camino, porque antes de que me pasara todo esto, yo venía un poco como, bueno, ya sentía que había arriesgado demasiado y me manejaba con un poco más descuidado. En cambio, después de esto fue como, listo, me volví loca. Me volví loca con solo se vive una vez. Bueno, básicamente las mejores historias de mi vida de estos últimos 4 años nunca nacieron del control, sino más bien mirando hacia atrás me di cuenta que las decisiones que me transformaron comenzaron así como más del impulso y las ganas de vivir, no sé, de un viaje que surgía de la nada, una conversación así inesperada que yo decía, wow, esta persona ni me conoce y todo lo que me está diciendo, ¿cómo lo sabe? Una invitación así a lugares que yo qué voy a hacer aquí, ni idea, pero bueno, me llama la atención, un sí a todo. Bueno, me pasó una vez que en aquellas ceremonias de la Pachamama yo hice una promesa. En la primera ya me había pasado que había hecho una promesa como en torno a la fotografía, que era lo que en ese momento yo estaba, no sé, como buscando alguna respuesta basada en eso. Después que vuelvo, como con todas estas experiencias, yo le dije a la Pachamama que un día iba a volver y compartiría todo lo que este lugar me había regalado, pero con otras mujeres. Yo no sabía cómo, no sabía cuándo, solo sabía que quería hacerlo por todo lo que ya yo había logrado como experimentar, vivir y que un poco le había puesto también como la fe a eso, a comprometerme con esta deidad de cierta forma. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo, yo viví en otros países, cumplí otros sueños, yo seguí como aprendiendo. Y un día, cuando volví en el 2025 a Argentina, yo finalmente cumplí con esa promesa y hice el primer viaje de Musas Trips que llamé Valle Ancestral, que por supuesto el bautizo fue el día de la Pachamama. Y yo lloré de emoción porque finalmente esa promesa había tomado forma y entendí que ese viaje no era como un simple viaje empaquetado de algo que yo quería compartir nomás para que, no sé, la gente conociera, sino que era una historia que llevaba años gestándose y que al final Musas Trips no nació para mostrar lugares, ni para tachar destinos de una lista, ni para correr detrás de hacerse fotos en, no sé, en una zona turística, porque si no tengo esa foto no existe, no vine a este lugar, sino más bien que Musas Trips nació del deseo de compartir todas esas experiencias que a mí me sostuvieron en los momentos más inciertos de mi vida y además esa extraña capacidad que tiene el noroeste argentino de recordarnos que somos parte de algo mucho más grande que nuestras preocupaciones cotidianas me llevaron hasta ahí. La verdad es que yo no creo que un viaje por sí solo pueda cambiarle la vida a nadie, sobre todo si detrás no hay una intención más allá que de escapar de tu vida cotidiana.
Pero sí creo que existen lugares y experiencias de viaje que nos ayudan a bajar completamente el ruido externo, que es lo que nos permite escucharnos un poquito mejor, ¿no? O un poquito más, para recordar esas partes de nosotras mismas en las que cuando entramos en la vorágine del piloto automático, de sobrevivir, de estar muy preocupadas por el día a día, suele dejarnos dormidas. Entonces, ahí me di cuenta que Valle Ancestral había nacido con esa intención. Como no iba a llorar si al final era como la creación que resumía todo lo que yo había vivido hasta ese momento y todo además lo que me hizo sentir eso que viví cuando uno se entrega totalmente a, a la vida, porque yo, nada, pensaba que tenía ganas de contar esta historia, porque yo solía decir antes que, bueno, el que tenga miedo a morir, que no nazca, y después esto me hizo darme cuenta, analizando todo esto, que realmente no es miedo a morir lo que tenemos, sino miedo a vivir. Así que, bueno, Valle Ancestral nunca fue solamente un viaje, sino que es una invitación a hacer algo y a vivir algo de una forma que a mí sí me cambió la vida, a confiar un poquito más en esos impulsos que nos hacen sentir vivos. Así que, bueno, nada, un poco eso fue como la historia y si tú sientes que este viaje puede ser algo que te resuene en ese sentido para darte cuenta de algo que tenga que mostrarte vivir un viaje con una forma más consciente e intencional y no simplemente para regresar a tu casa con fotos, me encantaría compartirlo contigo. Así que eso fue un poco de la historia que trajo hasta aquí la creación de este viaje que a mí me emociona muchísimo porque claramente fue el bautizo de este gran sueño cumplido que ha sido Musas Trips.